El enigma sobre el paradero de Jesús durante los 3 días entre su crucifixión y resurrección ha fascinado a los creyentes y estudiosos a lo largo de los siglos. Este periodo, mencionado brevemente en las Escrituras, es objeto de muchas interpretaciones teológicas y especulaciones. ¿A dónde fue Jesús? ¿Descendió al infierno, al Hades, o ascendió directamente al cielo? La Biblia ofrece pistas intrigantes que, aunque enigmáticas, nos permiten adentrarnos en una de las historias más misteriosas del Nuevo Testamento. El relato comienza con la oración angustiosa de Jesús en el jardín de Getsemaní, donde reafirma su compromiso con la voluntad de Dios. Luego, su crucifixión en el Gólgota marca el punto culminante de su sacrificio, seguido de su sepultura en una tumba nueva. Sin embargo, es el destino de su espíritu durante esos días lo que ha generado un intenso debate. Algunos creen que descendió al infierno para predicar a las almas encarceladas, mientras que otros sugieren que fue al Hades, un lugar diferente en la teología judía. La primera epístola de Pedro nos ofrece un vistazo a este misterio. Según 1 Pedro 3, 18, 20, Jesús fue y proclamó a los espíritus encarcelados, aquellos que desobedecieron en los días de Noé. Este pasaje sugiere que, después de su muerte, Jesús continuó su misión de redención, llevando su mensaje de salvación más allá de las barreras de la muerte. Este acto no solo demuestra su autoridad divina, sino también su inquebrantable compromiso con la humanidad. Este es uno de los momentos más importantes de toda la Biblia y tiene un significado muy importante para nosotros. Pero primero, comparte este video con alguien que amas, porque mucha gente realmente no sabe lo importante que es este pasaje y cómo marcó toda la historia bíblica. Nuestra mayor misión como creyentes es llevar la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Definitivamente bendecirás y serás bendecido. Y si te gusta este tipo de estudio bíblico, comenta abajo, quiero más, así realmente sé si debo continuar o no. Pero volvamos al tema. A medida que exploramos estos eventos, descubrimos no solo la profundidad del sacrificio de Jesús, sino también su victoria sobre la muerte y el infierno. Este viaje nos invita a reflexionar sobre el poder redentor de Cristo y su impacto eterno en nuestras vidas. Empezamos con su oración en Getsemaní, un momento de vulnerabilidad y entrega total. En la quietud de la noche, Jesús se retiró al jardín de Getsemaní con sus discípulos más cercanos. Este lugar, lleno de olivos centenarios, se convirtió en el escenario de una de las escenas más conmovedoras del Nuevo Testamento. Jesús, sabiendo lo que estaba por venir, se postró en oración, demostrando su humanidad y su divinidad en una mezcla perfecta de angustia y fe. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Los discípulos, incapaces de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo, se durmieron mientras Jesús oraba fervientemente. Este momento revela la soledad de Jesús en su misión y su total dependencia en la voluntad del Padre. A pesar de su miedo y angustia, Jesús se sometió completamente al plan divino, aceptando el sufrimiento que estaba por venir. Su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían a tierra. Lucas 22:44. Un testimonio de su intenso estrés y sacrificio. La escena en Getsemaní también nos muestra el profundo amor de Jesús por la humanidad. A pesar de saber que sus discípulos lo abandonarían y que enfrentarían la crucifixión solo, su amor y obediencia hacia el Padre no flaquearon. Este acto de oración y sumisión es un recordatorio poderoso de la fe y la valentía de Jesús. Nos enseña que incluso en nuestros momentos más oscuros, podemos confiar en la voluntad de Dios y encontrar fortaleza en la oración. Al final de su tiempo en Getsemaní, Jesús fue arrestado,
marcando el comienzo de su camino hacia la crucifixión. Este evento, lleno de traición y sufrimiento, es crucial para entender el sacrificio de Jesús y su amor incondicional. Su oración en Getsemaní no solo nos muestra su humanidad, sino también su compromiso inquebrantable con la redención de la humanidad. La crucifixión de Jesús en el Gólgota es uno de los eventos más significativos y dolorosos de la historia cristiana. Tras un juicio injusto y brutal, Jesús fue llevado al monte del Calvario, cargando su propia cruz. A lo largo de este camino, conocido como la Vía Dolorosa, Jesús fue azotado y humillado, pero nunca perdió su dignidad ni su propósito. La multitud se burlaba de él y los soldados romanos se repartieron su ropa, cumpliendo así las profecías antiguas. Salmo 22:18. Una vez clavado en la cruz, Jesús pronunció 7 frases que han sido objeto de profunda reflexión teológica. Entre ellas, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34, que muestra su inmensa compasión incluso en medio del sufrimiento. También dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Un grito de dolor que refleja la separación momentánea de Dios Padre, cargando con los pecados de la humanidad. En sus últimos momentos, Jesús declaró, se ha consumado, Juan 19:30, indicando que su misión en la tierra estaba completa. Con esto, inclinó su cabeza y entregó su espíritu, marcando el final de su vida terrenal, pero el comienzo de su obra redentora. La tierra tembló y el velo del templo se rasgó en 2, simbolizando el acceso directo a Dios que Jesús había logrado para la humanidad. Mateo 27:51. El impacto de la crucifixión de Jesús es inmenso. No solo representó el sufrimiento físico más extremo, sino también un sacrificio espiritual profundo. Al entregar su vida, Jesús abrió el camino para la reconciliación entre Dios y el hombre, ofreciendo esperanza y salvación a todos los que creen en Él. Este acto de amor supremo sigue siendo el fundamento de la fe cristiana. Después de su muerte, el cuerpo de Jesús fue retirado de la cruz por José de Arimatea, un miembro del Sanedrín que había esperado el reino de Dios. José pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y con la ayuda de Nicodemo lo envolvieron en una sábana limpia y lo colocaron en una tumba nueva que había sido tallada en la roca. Mateo 27, 57-60. Este acto de devoción y respeto destacó en medio de la hostilidad y el rechazo que Jesús había enfrentado. La tumba donde fue colocado Jesús estaba situada en un jardín cercano al lugar de la crucifixión, proporcionando un lugar tranquilo y digno para su descanso. Según la costumbre judía, se colocaron especias y perfumes sobre su cuerpo, y una gran piedra fue rodada para sellar la entrada de la tumba. Este sepulcro nuevo, en el que nadie había sido puesto antes, cumplió otra profecía sobre el Mesías, quien debía ser enterrado con los ricos. Isaías 53:9. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, incluyendo a María Magdalena y María, la madre de José, observaron dónde fue colocado su cuerpo. Su plan era regresar después del sábado para ungir su cuerpo con más especias, un acto de amor y devoción que marcó el inicio de la espera por el domingo de resurrección. La guardia romana fue puesta en la tumba por el temor de que sus discípulos robaran el cuerpo y proclamaran su resurrección. Mateo 27, 65-66. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día.
Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Una vez clavado en la cruz, Jesús pronunció 7 frases que han sido objeto de profunda reflexión teológica. Entre ellas, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34, que muestra su inmensa compasión incluso en medio del sufrimiento. También dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46, un grito de dolor que refleja la separación momentánea de Dios Padre, cargando con los pecados de la humanidad. En sus últimos momentos, Jesús declaró, se ha consumado, Juan 19:30, indicando que su misión en la tierra estaba completa. Con esto, inclinó su cabeza y entregó su espíritu, marcando el final de su vida terrenal, pero el comienzo de su obra redentora. La tierra tembló y el velo del templo se rasgó en dos, simbolizando el acceso directo a Dios que Jesús había logrado para la humanidad. Mateo 27:51. El impacto de la crucifixión de Jesús es inmenso. No solo representó el sufrimiento físico más extremo, sino también un sacrificio espiritual profundo. Al entregar su vida, Jesús abrió el camino para la reconciliación entre Dios y el hombre, ofreciendo esperanza y salvación a todos los que creen en Él. Este acto de amor supremo sigue siendo el fundamento de la fe cristiana. Otra interpretación es que Jesús ascendió al cielo para estar con el Padre inmediatamente después de su muerte. En Lucas 23:43, Jesús le dijo al ladrón en la cruz, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Esta afirmación sugiere que Jesús y el ladrón fueron al cielo ese mismo día. Sin embargo, algunos teólogos argumentan que paraíso y cielo pueden no ser sinónimos, y que el paraíso podría referirse a una parte del Hades destinada a los justos. Primera Pedro 3:18-20 proporciona otra pieza del rompecabezas, afirmando que Jesús fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Este pasaje ha sido interpretado de varias maneras, pero comúnmente se entiende que Jesús descendió al Hades para predicar a las almas que habían desobedecido en tiempos de Noé. Esta predicación no implica una segunda oportunidad de salvación, sino más bien una proclamación de victoria y juicio. Este acto subraya el dominio absoluto de Jesús sobre la vida y la muerte, reafirmando su papel como Salvador y juez. Uno de los textos más misteriosos del Nuevo Testamento es Primera Pedro 3:18-21, que menciona la predicación de Jesús a los espíritus en prisión. Este pasaje ha sido objeto de numerosas interpretaciones y debates entre teólogos y estudiosos bíblicos. Una vez clavado en la cruz, Jesús pronunció 7 frases que han sido objeto de profunda reflexión teológica. Entre ellas, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34, que muestra su inmensa compasión incluso en medio del sufrimiento. También dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46, un grito de dolor que refleja la separación momentánea de Dios Padre, cargando con los pecados de la humanidad. En sus últimos momentos, Jesús declaró, se ha consumado, Juan 19:30, indicando que su misión en la tierra estaba completa. Con esto, inclinó su cabeza y entregó su espíritu, marcando el final de su vida terrenal, pero el comienzo de su obra redentora. La tierra tembló y el velo del templo se rasgó en dos, simbolizando el acceso directo a Dios que Jesús había logrado para la humanidad. Mateo 27:51. El impacto de la crucifixión de Jesús es inmenso. No solo representó el sufrimiento físico más extremo, sino también
un sacrificio espiritual profundo. Al entregar su vida, Jesús abrió el camino para la reconciliación entre Dios y el hombre, ofreciendo esperanza y salvación a todos los que creen en Él. Este acto de amor supremo sigue siendo el fundamento de la fe cristiana. Después de su muerte, el cuerpo de Jesús fue retirado de la cruz por José de Arimatea, un miembro del Sanedrín que había esperado el reino de Dios. José pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y con la ayuda de Nicodemo lo envolvieron en una sábana limpia y lo colocaron en una tumba nueva que había sido tallada en la roca. Mateo 27, 57, 60. Este acto de devoción y respeto destacó en medio de la hostilidad y el rechazo que Jesús había enfrentado. La tumba donde fue colocado Jesús estaba situada en un jardín cercano al lugar de la crucifixión, proporcionando un lugar tranquilo y digno para su descanso. Según la costumbre judía, se colocaron especias y perfumes sobre su cuerpo, y una gran piedra fue rodada para sellar la entrada de la tumba. Este sepulcro nuevo, en el que nadie había sido puesto antes, cumplió otra profecía sobre el Mesías, quien debía ser enterrado con los ricos. Isaías 53:9. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, incluyendo a María Magdalena y María, la madre de José, observaron dónde fue colocado su cuerpo. Su plan era regresar después del sábado para ungir su cuerpo con más especias, un acto de amor y devoción que marcó el inicio de la espera por el domingo de resurrección. La guardia romana fue puesta en la tumba por el temor de que sus discípulos robaran el cuerpo y proclamaran su resurrección. Mateo 27, 65, 66. Este periodo de espera entre la sepultura y la resurrección es significativo, ya que representa un tiempo de silencio y reflexión. La tumba nueva simboliza el final de una era y el comienzo de otra, una transición de la muerte a la vida. En esta quietud, el mundo aguardaba el milagro que estaba por venir, la victoria final sobre la muerte y el pecado. El destino del Espíritu de Jesús durante los 3 días entre su muerte y resurrección ha sido objeto de amplio debate teológico. Una de las preguntas más intrigantes es si Jesús descendió al infierno, al Hades, o si ascendió al cielo. Esta discusión se basa en varias referencias bíblicas que, aunque no son explícitas, proporcionan pistas sobre su paradero. La comprensión de estos términos y conceptos es crucial para desentrañar este misterio. El término infierno, en el contexto bíblico, a menudo se traduce como Gehenna, un lugar de tormento eterno para los impíos. Mateo 5:22. Sin embargo, el Hades es diferente, refiriéndose al lugar de los muertos en la teología judía, un ámbito temporal donde las almas esperan el juicio final. Lucas 16:23. En el credo de los apóstoles se menciona que Jesús descendió a los infiernos, lo que ha llevado a muchos a interpretar que visitó este lugar de los muertos. Otra interpretación es que Jesús ascendió al cielo para estar con el Padre inmediatamente después de su muerte. En Lucas 23:43, Jesús le dijo al ladrón en la cruz: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Esta afirmación sugiere que Jesús y el ladrón fueron al cielo ese mismo día. Sin embargo, algunos teólogos argumentan que paraíso y cielo pueden no ser sinónimos, y que el paraíso podría referirse a una parte del Hades destinada a los justos. Primera Pedro 3:18-20 proporciona otra pieza del rompecabezas, afirmando que Jesús fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Este pasaje ha sido interpretado de varias maneras, pero comúnmente se entiende que Jesús descendió al Hades para predicar a las almas que habían desobedecido en tiempos de Noé. Esta predicación no implica una segunda oportunidad de salvación, sino más bien una proclamación de victoria y juicio.
Este acto subraya el dominio absoluto de Jesús sobre la vida y la muerte, reafirmando su papel como Salvador y juez. Uno de los textos más misteriosos del Nuevo Testamento es 1 Pedro 3, 18-21, que menciona la predicación de Jesús a los espíritus en prisión. Este pasaje ha sido objeto de numerosas interpretaciones y debates entre teólogos y estudiosos bíblicos. Según este texto, después de ser vivificado en el Espíritu, Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados que fueron desobedientes en los días de Noé. 1 Pedro 3, 19-20. La primera interpretación común es que Jesús descendió al Hades para proclamar su victoria sobre el pecado y la muerte. Este acto no se trata de una evangelización para la salvación, sino de una declaración de triunfo ante aquellos que habían estado en rebelión contra Dios. Al predicar a los espíritus en prisión, Jesús afirmaba su autoridad sobre todos los seres, vivos o muertos, subrayando su rol como juez supremo. Otra interpretación sugiere que estos espíritus eran ángeles caídos, detenidos por sus transgresiones durante el tiempo de Noé. Según esta visión, la predicación de Jesús fue una proclamación de su victoria sobre las fuerzas del mal, reafirmando su poder y soberanía. Este entendimiento se basa en la idea de que los ángeles caídos no tienen posibilidad de redención y por tanto la predicación no tenía un propósito salvador, sino declarativo. El pasaje también destaca la paciencia de Dios durante el tiempo en que Noé construyó el arca. Esta referencia al arca conecta la historia de Noé con el bautismo, un símbolo de la salvación a través del agua. Así como el arca salvó a Noé y a su familia de la destrucción, el bautismo ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. 1 Pedro 3:21. Finalmente, 1 Pedro 3:22 cierra el pasaje con una declaración de la ascensión de Jesús al cielo, donde está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo y estando a él sujetos ángeles, autoridades y potestades. Este versículo subraya la culminación de la obra redentora de Jesús, su exaltación y su dominio absoluto sobre todas las cosas. Nos recuerda que, aunque los detalles de su paradero durante esos 3 días son enigmáticos, el resultado es claro. Jesús es victorioso y su misión está cumplida. Jesús es el ejemplo supremo de sufrimiento por la justicia, llevando sobre sí mismo el castigo destinado a la humanidad pecadora. Su vida y muerte representan la culminación de la redención divina, donde el justo padeció por los injustos para acercarnos a Dios. La justicia de Jesús contrasta con la injusticia del mundo. A pesar de ser sin pecado, fue tratado como un criminal, soportando burlas, flagelaciones y la crucifixión. Este sufrimiento no fue en vano. Cada golpe y cada herida tuvieron un propósito redentor. Jesús tomó sobre sí la ira divina que merecíamos, cumpliendo así las profecías y demostrando el inmenso amor de Dios hacia la humanidad. El concepto de un justo sufriendo por los injustos no es fácil de comprender. Va en contra de nuestra lógica humana de justicia, pero en el plan divino, este sacrificio era necesario para reconciliarnos con Dios. La muerte de Jesús no solo nos libra del pecado, sino que también nos abre las puertas a una relación íntima con el Creador. Este acto de amor incondicional redefine nuestro entendimiento de justicia y misericordia. La vivificación en el Espíritu, mencionada en el mismo versículo, marca la transición de Jesús de la muerte a una nueva forma de existencia. Aunque su cuerpo físico fue crucificado, su espíritu continuó vivo y activo. Esta vivificación simboliza la victoria sobre la muerte y el inicio de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Nos muestra que a través de Jesús, la vida eterna y la reconciliación con Dios son posibles. Después de su crucifixión,
Jesús fue vivificado en el Espíritu, una expresión que ha generado muchas interpretaciones entre los teólogos. Esta vivificación no se refiere a la resurrección física que ocurrió al tercer día, sino a un estado de existencia espiritual que permitió a Jesús continuar su obra redentora más allá de la muerte. Primera Pedro 3:18 menciona que fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, indicando una transición de su estado terrenal a uno espiritual. La vivificación en el Espíritu permitió a Jesús realizar acciones que su cuerpo físico no podría haber hecho. En este estado, se cree que Jesús descendió al Hades para proclamar su victoria a los espíritus encarcelados. Esta misión demuestra que la muerte no pudo contenerlo y que su poder y autoridad se extienden más allá del reino de los vivos. La predicación a los espíritus en prisión es un acto de reafirmación de su soberanía y de la redención que ofrece a toda la creación. Este concepto de vivificación también tiene implicaciones para los creyentes. Al seguir a Jesús, también nosotros podemos experimentar una vivificación espiritual, una transformación que nos permite vivir en comunión con Dios. Romanos 8:11 nos asegura que si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos habita en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Esta promesa nos da esperanza y nos invita a vivir de acuerdo con el Espíritu. La vivificación en el Espíritu de Jesús también destaca la continuidad de su misión redentora. Aunque su cuerpo fue crucificado, su espíritu continuó activo, llevando su mensaje de salvación a aquellos que habían perecido en desobediencia. Este acto subraya la naturaleza infinita del amor y la gracia de Dios, que no se limita por la muerte o el tiempo. La predicación de Jesús a los espíritus en prisión es uno de los aspectos más enigmáticos y debatidos de su ministerio post-mortem. Según 1 Pedro 3:19-20, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Este pasaje sugiere que Jesús, después de su muerte, llevó un mensaje a aquellos que estaban en prisión espiritual. La identidad de estos espíritus ha sido objeto de muchas interpretaciones. Algunos creen que se refiere a las almas de los seres humanos que vivieron en tiempos de Noé y que no obedecieron las advertencias divinas. Otros sugieren que estos espíritus eran ángeles caídos, que habían pecado gravemente y estaban detenidos en el Hades. La naturaleza exacta de su predicación también es debatida. Algunos piensan que fue una proclamación de victoria, mientras que otros ven en ella una oferta de redención. La predicación a estos espíritus no implica una segunda oportunidad de salvación para ellos, sino más bien una declaración del triunfo de Jesús sobre el pecado y la muerte. Esta acción reafirma la autoridad de Jesús sobre todos los seres, vivos o muertos, y demuestra que su sacrificio en la cruz tuvo un alcance universal. Al proclamar su victoria en el Hades, Jesús muestra que su poder trasciende todos los reinos y que su misión redentora es inquebrantable. Este acto de predicación también resalta la paciencia y la misericordia de Dios, que esperó durante los días de Noé antes de enviar el diluvio. A través de Jesús, esta paciencia se extiende a todas las generaciones, ofreciendo la oportunidad de arrepentimiento y redención. La predicación a los espíritus en prisión es un recordatorio de la soberanía de Dios y de la extensión de su gracia, que llega incluso a los rincones más oscuros de la existencia.
La referencia a los días de Noé en 1 Pedro 3:20 nos lleva a reflexionar sobre la paciencia de Dios durante uno de los periodos más tumultuosos de la historia bíblica. En tiempos de Noé, la humanidad se había corrompido profundamente y la maldad prevalecía en todos los rincones de la tierra. Dios, en su justicia, decidió enviar un diluvio para purificar el mundo, pero no sin antes dar a la humanidad una oportunidad para arrepentirse. Noé fue elegido por Dios para construir un arca, un acto de fe y obediencia que le tomó 120 años completar. Durante este tiempo, Noé predicó sobre el juicio venidero, instando a las personas a volverse a Dios. Sin embargo, su mensaje fue ignorado y ridiculizado. Solo él y su familia, 8 personas en total, se salvaron en el arca, Génesis 7:7. Esta historia no solo muestra la justicia divina, sino también su paciencia y misericordia al dar tiempo para el arrepentimiento. La conexión entre los días de Noé y la predicación de Jesús a los espíritus en prisión resalta un tema recurrente en la Biblia: la paciencia divina. A pesar de la desobediencia y la maldad de la humanidad, Dios siempre ofrece una oportunidad para el arrepentimiento. La construcción del arca y el tiempo que tomó es un símbolo de esta paciencia divina. Jesús, al predicar a los espíritus encarcelados, reafirma esta paciencia y extiende la oferta de redención, incluso a aquellos que parecían estar más allá de toda esperanza. Esta reflexión sobre los días de Noé también nos invita a considerar nuestra propia respuesta a la misericordia de Dios. Así como en tiempos de Noé, vivimos en una era donde el mensaje de salvación sigue siendo proclamado. La historia de Noé nos recuerda que la paciencia de Dios no es infinita y que la oportunidad de arrepentimiento y redención está disponible ahora. Al reflexionar sobre esta historia, somos llamados a responder con fe y obediencia al llamado de Dios. El arca de Noé es uno de los símbolos más poderosos de la salvación en la Biblia. En 1 Pedro 3:20-21, el apóstol conecta el arca con el bautismo, señalando que el bautismo que corresponde a esto ahora os salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Este vínculo entre el arca y el bautismo nos ayuda a entender mejor la naturaleza de la salvación. El arca de Noé, construida bajo la instrucción divina, fue el medio de salvación para Noé y su familia durante el diluvio. Mientras el agua destruyó el mundo corrupto, el arca protegió a los justos, llevándolos a un nuevo comienzo. De manera similar, el bautismo es un acto simbólico que representa la purificación y el renacimiento. Al ser bautizados, los creyentes son sumergidos en agua, simbolizando la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo. El bautismo no es simplemente una limpieza física, sino una expresión de fe y un compromiso con Dios. Es una respuesta de una buena conciencia hacia Dios, como lo describe Pedro. Esta práctica sella nuestra identidad como seguidores de Cristo y nos une con su muerte, sepultura y resurrección. El bautismo es un recordatorio constante de la gracia y el amor de Dios, que nos salva y nos transforma. El simbolismo del arca y el bautismo también subraya la importancia de la obediencia y la fe. Noé obedeció las instrucciones de Dios, construyendo el arca y salvando a su familia. De la misma manera, los creyentes son llamados a obedecer el mandato de Jesús de ser bautizados y seguirlo. Esta obediencia es una señal de nuestra fe y confianza en Dios, y nos asegura la salvación y la vida eterna a través de Jesucristo. La soberanía de Jesús se extiende más allá de la vida terrenal y penetra en los reinos espirituales, incluido el Hades. Según la teología cristiana, Jesús no solo gobierna sobre los vivos, sino también sobre los muertos.
Esta creencia se basa en pasajes bíblicos que describen su descenso al Hades después de su muerte, como parte de su misión redentora. En el Hades, Jesús proclamó su victoria y reafirmó su autoridad divina. El Hades, en la teología judía y cristiana, es el lugar donde las almas de los muertos esperan el juicio final. No es un lugar de tormento eterno como el infierno, sino un estado intermedio. Jesús, al descender al Hades, demostró que su autoridad no está limitada por la muerte. En Apocalipsis 1:18, Jesús dice: «Yo soy el que vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Esto subraya su poder absoluto sobre todos los aspectos de la existencia. Este acto de descender al Hades y proclamar su victoria tiene un profundo significado teológico. Muestra que la redención y el poder de Jesús alcanzan incluso los lugares más oscuros y alejados. No hay ningún rincón del universo que esté fuera de su alcance. Esto ofrece consuelo a los creyentes, sabiendo que no importa cuán lejos hayan caído, el amor y la redención de Jesús pueden encontrarlos y salvarlos. La soberanía de Jesús en el Hades también resalta la idea de que su sacrificio fue completo y total. No solo sufrió y murió por los vivos, sino que también llevó su mensaje de salvación a los muertos. Esto reafirma la universalidad de su misión y su compromiso con la humanidad en su totalidad. Nos recuerda que su victoria sobre el pecado y la muerte es definitiva y abarcadora. El versículo de Filipenses 2:10 es una poderosa afirmación de la autoridad de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Esta declaración subraya que Jesús es soberano sobre todas las cosas, visibles e invisibles, y que toda la creación debe reconocer su señorío. Esta proclamación es un recordatorio de su victoria final y de la sumisión universal a su autoridad. El acto de doblar la rodilla es un gesto de reverencia y sumisión. En el contexto bíblico, significa reconocer la supremacía de Jesús como Señor. Este versículo nos dice que no solo los seres humanos, sino también los seres celestiales y los del Hades reconocerán la autoridad de Jesús. Es una imagen poderosa de la total dominación de Cristo sobre todas las esferas de la existencia. Filipenses 2:10 también nos recuerda la promesa de la victoria final de Jesús sobre el mal. Su sacrificio en la cruz y su resurrección no solo redimen a los creyentes, sino que también derrotan las fuerzas del mal. Al final de los tiempos, todos, incluidos los que están en el Hades, deberán reconocer esta verdad. Esta esperanza de victoria final es un consuelo y una motivación para los creyentes en su vida diaria. La universalidad del señorío de Jesús también implica una responsabilidad para los creyentes. Debemos vivir nuestras vidas de una manera que refleje esta verdad, reconociendo su autoridad y siguiendo sus enseñanzas. La sumisión a Jesús no es solo una cuestión de futuro, sino una realidad presente que debe guiar nuestras acciones y decisiones. Al vivir de acuerdo con esta verdad, participamos en su reino y manifestamos su señorío en el mundo. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo.
Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La autoridad de Jesús no se limita a la tierra, sino que abarca todo el universo, incluyendo los reinos espirituales. Después de su resurrección, Jesús afirmó: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». Mateo 28:18. Esta declaración es una reafirmación de su soberanía y de su papel como Rey Supremo sobre toda la creación. Su autoridad es absoluta y no puede ser desafiada. La autoridad suprema de Jesús se manifiesta en su capacidad para juzgar y redimir. Como juez supremo, tiene el poder de perdonar pecados y ofrecer salvación. Su sacrificio en la cruz no solo expió los pecados de la humanidad, sino que también estableció su derecho a juzgar a vivos y muertos. En 2 Timoteo 4:1 se menciona que Jesús juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Este juicio es justo y basado en su amor y misericordia. La supremacía de Jesús también se evidencia en su capacidad para interceder por nosotros. En Hebreos 7:25 se afirma que Él puede salvar por completo a los que se acercan a Dios por medio de Él, porque vive para interceder por ellos. Esta intercesión es continua y asegura que estamos siempre bajo su cuidado y protección. Su autoridad no es solo para juzgar, sino también para guiar y proteger a sus seguidores. La autoridad de Jesús, sobre todo, también nos llama a una vida de obediencia y servicio. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a reconocer su señorío en todas las áreas de nuestra vida. Esto implica someter nuestras voluntades a la suya y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Al hacerlo, manifestamos su reino en la tierra y participamos en su obra redentora. La autoridad de Jesús es una realidad presente que debe influir en todas nuestras acciones y decisiones. El Hades y el Sheol son términos que aparecen en la Biblia para describir el lugar de los muertos. Aunque a menudo se usan indistintamente, tienen connotaciones ligeramente diferentes en el contexto teológico. El Sheol es un término hebreo que aparece en el Antiguo Testamento, refiriéndose a un lugar general de los muertos, sin distinción entre justos e injustos. Es un lugar de sombras y silencio, donde las almas esperan el juicio final. Salmo 88, 3-5. El Hades, por otro lado, es un término griego utilizado en el Nuevo Testamento, que también se refiere al reino de los muertos. Sin embargo, en el contexto cristiano, el Hades adquiere un significado más específico, a menudo asociado con un lugar de espera para los injustos. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús describe el Hades como un lugar de tormento donde el rico sufre mientras Lázaro descansa en el seno de Abraham. Lucas 16, 22, 23. La conexión entre el Hades y el Sheol se puede ver en su función como lugares intermedios antes del juicio final. Ambos son lugares donde las almas esperan la resurrección y el juicio definitivo. Sin embargo, con la venida de Jesús y su obra redentora, la comprensión de estos lugares cambia. Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades, Apocalipsis 1:18, lo que indica su autoridad para liberar y juzgar a las almas allí. La enseñanza de Jesús y los apóstoles introduce una nueva dimensión en la comprensión del Hades y el Sheol. En 1 Pedro 3:19 se menciona que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, lo que sugiere que incluso aquellos en el Hades escucharon el mensaje de salvación. Esta predicación subraya que el poder de Jesús se extiende a todos los rincones del universo, ofreciendo esperanza incluso en los lugares más oscuros. La redención y la justicia divina abarcan tanto el Hades como el Sheol, reafirmando la autoridad suprema de Jesús sobre la vida y la muerte.
El concepto de redención post-mortem, o la posibilidad de salvación después de la muerte, ha sido un tema de intenso debate teológico. Este debate se centra en la interpretación de pasajes bíblicos como 1 Pedro 3:19 y 4:6, que sugieren que Jesús predicó a los espíritus en prisión. ¿Implica esto una segunda oportunidad de salvación para los muertos? Las opiniones están divididas. Algunos teólogos argumentan que la predicación de Jesús a los espíritus encarcelados no ofreció una segunda oportunidad de salvación. En cambio, ven esta acción como una proclamación de victoria y juicio. Jesús, al descender al Hades, declaró su triunfo sobre el pecado y la muerte, reafirmando su autoridad suprema. Esta interpretación subraya la justicia divina y la inevitabilidad del juicio final. Hebreos 9:27. Otros teólogos sugieren que estos pasajes podrían indicar una posibilidad de redención para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio en vida. Esta perspectiva se basa en la misericordia y el amor de Dios, que podría extenderse más allá de la muerte. Sin embargo, esta visión es controvertida y no es ampliamente aceptada en la teología cristiana tradicional, que enfatiza la necesidad de fe y arrepentimiento en vida. La redención post-mortem también plantea preguntas sobre la naturaleza del juicio y la justicia divina. Si se ofrece una segunda oportunidad después de la muerte, ¿cómo se reconcilia esto con la enseñanza bíblica sobre el juicio final? La Biblia afirma claramente que habrá un juicio en el que cada persona será juzgada según sus obras. Apocalipsis 20, 12, 13. La posibilidad de redención después de la muerte parece contradecir esta enseñanza. En última instancia, el debate sobre la redención post-mortem refleja la tensión entre la justicia y la misericordia divina. Mientras que algunos pasajes sugieren la posibilidad de salvación para los muertos, la enseñanza general de las Escrituras enfatiza la necesidad de fe y arrepentimiento en vida. Este debate nos invita a reflexionar sobre la profundidad del amor y la justicia de Dios, y sobre la urgencia de responder a su llamado mientras estamos vivos. El Sábado Santo, el día entre la crucifixión y la resurrección de Jesús, es un periodo de silencio y misterio en el calendario cristiano. Mientras que el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección están llenos de eventos y significado, el Sábado Santo es un día de espera y reflexión. La Biblia no proporciona muchos detalles sobre lo que ocurrió durante este día, dejando espacio para la especulación y la meditación. Según la tradición cristiana, el cuerpo de Jesús yacía en la tumba durante el Sábado Santo, pero su espíritu estaba activo en otro ámbito. 1 Pedro 3:19 sugiere que Jesús descendió al Hades para predicar a los espíritus en prisión. Este acto de predicación no solo reafirma su victoria sobre la muerte, sino que también muestra su continua misión redentora. Aunque su cuerpo estaba en reposo, su espíritu seguía trabajando para cumplir el plan de salvación. El Sábado Santo también es un tiempo de reflexión para los discípulos y seguidores de Jesús. Después de la conmoción de la crucifixión, se encontraban en un estado de confusión y desesperación. Habían perdido a su maestro y líder y no entendían completamente lo que estaba por venir. Este día de incertidumbre y dolor es un reflejo de la experiencia humana ante la pérdida y el sufrimiento, pero también es un preludio a la esperanza y la redención que llegarían con la resurrección. En la liturgia cristiana, el Sábado Santo es un día de vigilia y preparación. Los creyentes recuerdan el sacrificio de Jesús y anticipan su resurrección. Es un momento para meditar sobre el significado de la muerte y la vida, y para renovar la esperanza en la promesa de la resurrección. El silencio del Sábado Santo nos invita a esperar con fe y confianza en la obra redentora de Dios, sabiendo que el amanecer de la resurrección está cerca.
La actividad de Jesús en el Hades durante los 3 días entre su muerte y resurrección es un tema de gran interés teológico. Según 1 Pedro 3:19, Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, un acto que ha sido interpretado de varias maneras. Esta predicación no era una evangelización en el sentido tradicional, sino una proclamación de su victoria sobre la muerte y el pecado. La misión de Jesús en el Hades destaca su autoridad y su compromiso con la redención de la humanidad. Al descender al lugar de los muertos, Jesús demostró que su poder y su amor no están limitados por la muerte. Esta acción también reafirma que todos, vivos o muertos, están bajo su dominio y su cuidado. Su proclamación en el Hades fue una declaración de su triunfo y una reafirmación de la justicia divina. La predicación de Jesús en el Hades también tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la redención. Nos muestra que el sacrificio de Jesús en la cruz no solo afectó a los vivos, sino que también tuvo un impacto en el reino de los muertos. Esto subraya la universalidad de su misión redentora y su capacidad para traer esperanza y salvación a todos los rincones de la existencia. Además, este acto nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la muerte y el más allá. La visita de Jesús al Hades nos recuerda que la muerte no es el final, sino una transición hacia una nueva forma de existencia. Nos da esperanza de que, a través de Jesús, incluso los lugares más oscuros pueden ser iluminados por su amor y su gracia. Su actividad en el Hades es un poderoso testimonio de su poder redentor y su compromiso con la humanidad en su totalidad. La curiosidad de Pedro sobre el Hades refleja una búsqueda profunda de comprensión sobre la obra redentora de Jesús. En su epístola, Pedro menciona que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3:19, lo que sugiere un interés en el destino de aquellos que murieron antes de la venida de Cristo. Esta referencia plantea preguntas sobre la naturaleza del Hades y el alcance del mensaje de salvación. Pedro, como uno de los discípulos más cercanos a Jesús, estaba profundamente comprometido con la difusión del Evangelio. Su mención del Hades y la predicación de Jesús a los espíritus encarcelados muestra su deseo de entender y explicar el alcance total de la misión de Cristo. Este acto de predicación reafirma la creencia de que la redención de Jesús no está limitada por el tiempo ni el espacio, sino que se extiende a todas las generaciones y lugares. La curiosidad de Pedro también resalta la importancia de la enseñanza y la predicación en la iglesia primitiva. Los primeros cristianos estaban interesados en comprender cómo el sacrificio de Jesús afectaba a aquellos que habían vivido y muerto antes de su ministerio terrenal. Esta búsqueda de comprensión ayudó a moldear la teología cristiana y a expandir la visión del alcance de la redención. El interés de Pedro en el Hades también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia comprensión del más allá. Nos desafía a considerar la amplitud y profundidad del amor y la gracia de Dios, y a recordar que la obra de Jesús abarca toda la creación. Al explorar estas preguntas, podemos profundizar nuestra fe y nuestro entendimiento de la redención, y encontrar consuelo en la certeza de que el amor de Dios alcanza incluso los lugares más oscuros. La proclamación de la victoria de Jesús en el Hades es un evento central en la teología cristiana. Al descender al Hades, Jesús no solo enfrentó la muerte, sino que también declaró su triunfo sobre ella. Esta proclamación fue un acto de poder y autoridad, mostrando que incluso la muerte y el Hades están sujetos a su dominio. En 1 Pedro 3:19-20 se nos dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, una declaración de su victoria y autoridad suprema.
Este acto de proclamación no solo reafirma la autoridad de Jesús, sino que también ofrece consuelo y esperanza a los creyentes. Al proclamar su victoria en el Hades, Jesús mostró que no hay lugar donde su amor y su poder no puedan alcanzar. Esta verdad es un recordatorio poderoso de que, sin importar las circunstancias, estamos bajo el cuidado y la protección de un Salvador victorioso. La proclamación en el Hades también subraya la justicia divina. Los espíritus encarcelados, aquellos que habían sido desobedientes en tiempos de Noé, escucharon la declaración de la victoria de Jesús. Este acto no fue una oferta de redención, sino una afirmación de que la justicia y el juicio divino son inevitables. Al proclamar su victoria, Jesús reafirma que todos serán juzgados con justicia y que su sacrificio fue suficiente para vencer el pecado y la muerte. La proclamación de la victoria en el Hades es un llamado a la esperanza y la fe. Nos recuerda que la victoria de Jesús es total y definitiva, y que no hay lugar donde su luz no pueda brillar. Esta verdad nos anima a vivir con confianza y valentía, sabiendo que estamos en manos de un Salvador que ha vencido incluso a la muerte. Al reflexionar sobre esta proclamación, encontramos fortaleza y consuelo en la certeza de la victoria de Cristo. En 1 Pedro 4:6 se menciona que aún a los muertos ha sido anunciado el Evangelio, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Este pasaje ha generado mucho debate sobre su significado y sus implicaciones. Algunos interpretan esto como una referencia a la predicación de Jesús en el Hades, mientras que otros ven en él una afirmación de la justicia divina que alcanza incluso a los muertos. La idea de que el Evangelio fue anunciado a los muertos sugiere que la obra redentora de Jesús no está limitada por la muerte. Esto refuerza la creencia de que el mensaje de salvación es universal y eterno, capaz de alcanzar a todas las generaciones. La predicación a los muertos subraya que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios y que su amor y misericordia se extienden más allá de nuestra comprensión temporal. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del juicio y la vida eterna. La mención de que los muertos son juzgados en la carne según los hombres, pero viven en el Espíritu según Dios, sugiere una continuidad entre la vida terrenal y la vida después de la muerte. Nos recuerda que nuestras acciones y decisiones en esta vida tienen un impacto eterno y que la justicia divina es ineludible. La proclamación del Evangelio a los muertos también refuerza la esperanza de la resurrección. Al vivir en el Espíritu según Dios, los creyentes tienen la promesa de una vida eterna más allá de la muerte. Esta esperanza es un ancla para nuestra fe, recordándonos que a través de Jesús, la muerte no tiene la última palabra. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra propia resurrección, y su predicación a los muertos es una reafirmación de esta promesa. La resurrección de Jesús es el evento central del cristianismo, un milagro que transformó la historia y sigue siendo un misterio profundo. El relato de los Evangelios describe cómo, al tercer día después de su crucifixión, Jesús resucitó de entre los muertos, apareciendo primero a María Magdalena y luego a sus discípulos. Marcos 16, 9, 11. Este evento no solo demostró su divinidad, sino que también cumplió las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías. El milagro de la resurrección no fue simplemente un regreso a la vida física, sino una transformación completa. Jesús, resucitado, poseía un cuerpo glorificado, capaz de trascender las limitaciones físicas, como aparecer en una habitación cerrada. Juan 20:19.
Esta resurrección es una promesa para todos los creyentes de que a través de Jesús, también nosotros experimentaremos una resurrección a una nueva vida eterna. La resurrección de Jesús también es un misterio teológico. Aunque los relatos bíblicos nos proporcionan detalles, la plena comprensión de este milagro está más allá de nuestra capacidad humana. La resurrección desafía nuestras nociones de vida y muerte, mostrándonos que en Cristo la muerte ha sido derrotada. Este misterio invita a la fe y a la reflexión, llevándonos a profundizar en el significado de la resurrección y su impacto en nuestra vida. La resurrección es un llamado a la acción. Nos recuerda que, como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir en la luz de su resurrección, con esperanza y valentía. La resurrección nos da la fuerza para enfrentar las dificultades y desafíos de la vida, sabiendo que, en Cristo, la victoria final ya ha sido asegurada. Es un testimonio del poder transformador de Dios y una promesa de la vida eterna que nos espera. El Evangelio de Mateo nos ofrece un relato sorprendente que añade una dimensión extra al milagro de la resurrección de Jesús. Mateo 27, 52, 53 describe cómo las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de las tumbas, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Este evento, único en los evangelios, subraya el poder de la resurrección de Jesús y su impacto inmediato y tangible. La resurrección de estos santos es un testimonio de la victoria de Jesús sobre la muerte. Al resucitar, Jesús no solo volvió a la vida, sino que también rompió las barreras de la muerte para otros. Este milagro anticipa la resurrección futura de todos los creyentes, demostrando que la vida eterna no es solo una promesa distante, sino una realidad que comenzó con la resurrección de Jesús. La aparición de los santos resucitados en Jerusalén también tenía un propósito significativo. Al mostrarse a muchos, estos santos resucitados sirvieron como testigos del poder y la verdad del Evangelio. Su resurrección y aparición confirmaron la divinidad de Jesús y el cumplimiento de las profecías, proporcionando una prueba viviente del milagro de la resurrección. Esto fortaleció la fe de los primeros creyentes y difundió el mensaje de esperanza y salvación. Este evento también nos invita a reflexionar sobre el impacto de la resurrección de Jesús en nuestras vidas. Nos recuerda que, así como estos santos fueron resucitados, nosotros también somos llamados a una nueva vida en Cristo. La resurrección transforma no solo nuestro destino eterno, sino también nuestra vida presente, llamándonos a vivir con esperanza, fe y amor. Es un recordatorio poderoso de que en Cristo incluso la muerte ha sido vencida y la vida eterna nos espera. El libro de Ezequiel contiene una de las visiones más vívidas y proféticas sobre la resurrección y la restauración. En Ezequiel 37:1-14, el profeta describe cómo fue llevado por el Espíritu de Dios a un valle lleno de huesos secos. Dios le preguntó a Ezequiel: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?» Y el profeta respondió: «Señor Dios, tú lo sabes». Ezequiel 37:3. Esta visión simboliza la restauración de Israel, pero también tiene profundas implicaciones teológicas sobre la resurrección y la vida eterna. Dios instruyó a Ezequiel a profetizar sobre los huesos, diciendo: «Huesos secos, oíd la palabra del Señor». Ezequiel 37:4. Al hacerlo, los huesos comenzaron a juntarse y se cubrieron de carne y piel, pero no tenían aliento de vida. Entonces Dios le dijo a Ezequiel que profetizara al Espíritu para que soplara vida en ellos. Cuando Ezequiel obedeció, entró espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie un ejército grande en extremo. Ezequiel 37:10. Esta imagen poderosa muestra el poder de la palabra de Dios para dar vida donde hay muerte. La visión de los huesos secos
también es un símbolo de esperanza y renovación. Así como Dios restauró estos huesos secos a la vida, puede renovar y restaurar nuestras vidas espirituales. Nos recuerda que, sin importar cuán desolada o desesperada pueda parecer nuestra situación, el poder de Dios es suficiente para traer vida y restauración. La promesa de Dios a Israel en esta visión es una promesa para todos los creyentes. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os colocaré en vuestra propia tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho. Ezequiel 37:14. Esta profecía también se conecta con la resurrección de Jesús y la esperanza de la resurrección futura. La restauración de los huesos secos prefigura la victoria de Jesús sobre la muerte y la promesa de vida eterna para todos los creyentes. Nos recuerda que, a través de Jesús, incluso lo que está muerto puede ser vivificado y lo que está perdido puede ser restaurado. Es un testimonio del poder redentor de Dios y una invitación a vivir en la esperanza y la fe. El relato del Arca de Noé es uno de los más conocidos en la Biblia y tiene profundas implicaciones sobre la justicia y la misericordia divinas. En Génesis 6:9 se nos cuenta cómo Dios decidió purificar el mundo de su corrupción mediante un diluvio, pero en su misericordia proporcionó un medio de salvación a través del arca. Noé, un hombre justo, recibió instrucciones de construir un arca para salvar a su familia y a un remanente de todas las criaturas vivientes. El arca de Noé es un símbolo de la salvación que Dios ofrece a través de la obediencia y la fe. Noé construyó el arca según las instrucciones de Dios, demostrando su confianza en las promesas divinas. Cuando llegó el diluvio, el arca protegió a Noé y a su familia de las aguas destructoras, llevando a cabo el juicio divino y preservando la vida. Esta historia resalta la dualidad de la justicia y la misericordia de Dios, quien castiga el pecado, pero también provee un camino de salvación. El arca también prefigura la obra redentora de Jesús. Así como el arca fue el medio de salvación durante el diluvio, Jesús es el medio de salvación para la humanidad. En 1 Pedro 3:20-21, Pedro conecta el arca con el bautismo, afirmando que el bautismo, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, salva a los creyentes. El agua del diluvio, que trajo juicio, también trajo salvación a través del arca, al igual que el bautismo simboliza nuestra salvación a través de la muerte y resurrección de Jesús. El juicio y la salvación en el arca también nos recuerdan la importancia de la obediencia y la fe. Noé fue salvado porque obedeció a Dios y construyó el arca, confiando en sus promesas. De la misma manera, estamos llamados a obedecer y confiar en Jesús como nuestro Salvador. La historia del arca nos desafía a vivir en fe y obediencia, confiando en que Dios siempre provee un camino de salvación, incluso en medio del juicio. La aparición de Moisés y Elías junto a Jesús en la Transfiguración es uno de los momentos más significativos del Nuevo Testamento. En Mateo 17:1-3 se nos relata cómo Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto, donde se transfiguró delante de ellos. Su rostro brilló como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En ese momento, Moisés y Elías aparecieron hablando con Jesús. Esta visión es un testimonio de la gloria y la divinidad de Jesús y también simboliza la conexión entre la ley, representada por Moisés, los profetas, representada por Elías, y la salvación, representada por Jesús. El paralelismo entre Moisés, Elías y los santos resucitados en Mateo 27:52-53 refuerza la continuidad del plan de salvación de Dios. Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa los profetas,
Se unen con Jesús, quien cumple la ley y las profecías a través de su vida, muerte y resurrección. La resurrección de los santos en Mateo 27, 52-53, después de la resurrección de Jesús, es una manifestación de la victoria de Jesús sobre la muerte y una señal de la futura resurrección de todos los creyentes. La aparición de Moisés y Elías también subraya la importancia de la esperanza y la fe en las promesas de Dios. Ambos hombres experimentaron grandes desafíos y sufrimientos en sus vidas, pero permanecieron fieles a Dios. Su presencia en la transfiguración es un recordatorio de que la fidelidad a Dios será recompensada y que su promesa de salvación y resurrección es segura. Los santos resucitados que aparecen en Mateo también son testigos de esta esperanza, mostrando que la muerte no tiene la última palabra. Este paralelismo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y esperanza. Nos recuerda que estamos conectados a una larga tradición de creyentes que han confiado en las promesas de Dios y han sido testigos de su fidelidad. La aparición de Moisés, Elías y los santos resucitados nos desafía a vivir con la misma fe y esperanza, confiando en que, a través de Jesús, también nosotros seremos resucitados a una nueva vida. En Juan 14:12, Jesús ofrece una promesa poderosa a sus discípulos: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Esta declaración no solo afirma la continuidad de la misión de Jesús a través de sus seguidores, sino que también promete que ellos realizarán obras aún mayores. Esta promesa es un testimonio de la fe y el poder del Espíritu Santo que actúa en y a través de los creyentes. La promesa de Jesús en Juan 14:12 también está ligada a su ascensión y su papel intercesor en el cielo. Al ir al Padre, Jesús abre el camino para que el Espíritu Santo venga y habite en los creyentes, capacitándolos para llevar a cabo su misión en la tierra. Esta promesa nos asegura que no estamos solos en nuestra tarea de vivir y proclamar el Evangelio, sino que contamos con el poder y la presencia del Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos. Esta promesa nos invita a confiar en la provisión y el cuidado de Jesús. En los versículos siguientes, Jesús asegura a sus discípulos que va a preparar un lugar para ellos en la casa de su Padre. Juan 14:2-3. Esta promesa de un lugar preparado es una garantía de nuestra esperanza eterna y nuestra futura comunión con Dios. Nos recuerda que nuestra vida en la tierra es temporal y que nuestro verdadero hogar está con Dios. La promesa de hacer obras mayores también nos desafía a vivir con valentía y fe. Nos llama a confiar en el poder de Dios para hacer grandes cosas a través de nosotros, más allá de nuestras propias capacidades. Esta promesa es una invitación a participar en la obra redentora de Dios en el mundo, sabiendo que Jesús nos ha capacitado y preparado para esta misión. Al vivir de acuerdo con esta promesa, manifestamos la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas y en nuestro mundo. La promesa del regreso de Jesús es una de las esperanzas más centrales y consoladoras del cristianismo. En Juan 14:3, Jesús asegura a sus discípulos: «Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Esta promesa de su segunda venida es una garantía de que nuestra esperanza no es en vano y que un día estaremos en comunión completa con nuestro Salvador. El regreso de Jesús también está relacionado con el juicio final y la redención completa de la creación. En Apocalipsis 22:12, Jesús dice: «He aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». Esta declaración subraya la justicia divina y la certeza de que todos serán juzgados según sus acciones. Para los creyentes,
Esta es una promesa de vindicación y recompensa por su fe y obediencia. La expectativa del regreso de Jesús también nos llama a vivir con una actitud de vigilancia y preparación. Jesús advierte en varios pasajes del Nuevo Testamento que debemos estar preparados para su regreso, ya que vendrá como un ladrón en la noche. 1 Tesalonicenses 5:2. Esta vigilancia no es una espera pasiva, sino una vida activa de fe, obediencia y servicio, reflejando los valores del reino de Dios en nuestro día a día. El regreso prometido de Jesús también nos ofrece consuelo y esperanza en medio de las dificultades y sufrimientos de la vida. Nos recuerda que la historia no termina con el dolor y el mal, sino con la redención y la renovación de todas las cosas. Esta esperanza nos da fuerza para perseverar y nos motiva a compartir el Evangelio con otros, para que también puedan conocer la esperanza y la promesa de la vida eterna en Cristo. La ascensión de Jesús al cielo, narrada en Hechos 1, 9, 11, marca el final de su ministerio terrenal y el comienzo de su papel como intercesor en el cielo. Después de instruir a sus discípulos y prometerles el Espíritu Santo, Jesús fue elevado y una nube lo ocultó de su vista. Mientras ellos miraban fijamente al cielo, dos hombres vestidos de blanco les dijeron: «Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo». Hechos 1:11. La ascensión de Jesús no solo confirma su divinidad, sino que también marca el comienzo de su intercesión continua por nosotros en el cielo. En Hebreos 7:25 se afirma que vive siempre para interceder por ellos. Esta intercesión es una fuente constante de consuelo y fortaleza para los creyentes, sabiendo que Jesús está a la derecha de Dios, abogando por nosotros y asegurando nuestra redención. La ascensión también prepara el camino para la venida del Espíritu Santo. Jesús les dijo a sus discípulos que era necesario que Él se fuera para que el Consolador pudiera venir. Juan 16:7. 10 días después de la ascensión, en Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, llenándolos de poder para llevar a cabo la misión de Jesús en la tierra. La presencia del Espíritu Santo es una promesa cumplida que nos capacita para vivir y servir de acuerdo con la voluntad de Dios. La ascensión de Jesús es una promesa de su regreso. Los ángeles que hablaron a los discípulos aseguraron que Jesús volvería de la misma manera en que se fue. Esta promesa de su regreso es una fuente de esperanza y motivación para los creyentes, llamándonos a vivir en preparación y expectativa, sabiendo que un día nos reuniremos con nuestro Salvador en gloria. La visión de Esteban en el momento de su martirio es un testimonio poderoso de la gloria y la presencia continua de Jesús. En Hechos 7:55-56, mientras Esteban estaba siendo apedreado, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo: «He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Esta visión reafirma la divinidad de Jesús y su lugar de honor en el cielo. La visión de Esteban es significativa por varias razones. Primero, confirma que Jesús está vivo y glorificado, reinando junto al Padre. Esta visión también proporciona consuelo y esperanza a los creyentes que enfrentan persecución y sufrimiento, recordándoles que Jesús está con ellos y que su sacrificio no es en vano. La valentía de Esteban, inspirado por esta visión, es un ejemplo de fe y perseverancia para todos los cristianos. El hecho de que Jesús esté de pie a la derecha de Dios es también simbólico. En la cultura judía, estar de pie era una señal de respeto y atención. Algunos teólogos interpretan esto como un signo de Jesús defendiendo y recibiendo a Esteban en su martirio. Esta imagen refuerza la idea de que Jesús no es un observador distante,
sino un intercesor activo y presente en nuestras vidas, especialmente en momentos de prueba y sufrimiento. La visión de Esteban también nos desafía a vivir con una conciencia constante de la presencia y la gloria de Jesús. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, podemos mirar al cielo y encontrar esperanza y fortaleza en la visión del Cristo glorificado. La historia de Esteban es una invitación a mantener nuestra fe firme y a seguir el ejemplo de valentía y devoción, sabiendo que Jesús está siempre con nosotros y que nuestra recompensa eterna nos espera en el cielo. La conversión de Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo, es uno de los eventos más dramáticos y transformadores del Nuevo Testamento. En Hechos 9:1-9 se relata cómo Saulo, un ferviente perseguidor de los cristianos, se dirigía a Damasco con cartas del sumo sacerdote para arrestar a los seguidores de Jesús. En el camino, una luz del cielo lo rodeó y cayó al suelo escuchando una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. La experiencia de Saulo en el camino a Damasco marcó un punto de inflexión en su vida. Al preguntar: «¿Quién eres, Señor?», recibió la respuesta: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Hechos 9:5. Este encuentro personal con el Cristo resucitado transformó radicalmente a Saulo, de un perseguidor a un ferviente defensor del Evangelio. Este evento subraya el poder de la gracia y la redención, mostrando que incluso los más obstinados pueden ser alcanzados por el amor de Dios. La conversión de Saulo también tiene un significado profundo para la iglesia primitiva y para los creyentes de todas las generaciones. Su transformación de enemigo a apóstol destaca la inclusividad del Evangelio y el poder transformador de la fe en Jesús. Saulo, renombrado como Pablo, se convirtió en uno de los misioneros más influyentes, llevando el mensaje de Jesús a los gentiles y escribiendo muchas de las cartas que forman parte del Nuevo Testamento. La historia de Saulo nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y la posibilidad de transformación. Nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios y que un encuentro con Jesús puede cambiar completamente nuestro rumbo. La conversión de Saulo es un testimonio del poder redentor de Dios y una invitación a abrir nuestros corazones a su amor y a su llamado, sin importar cuán lejos podamos sentirnos. La visión de Juan en el libro de Apocalipsis nos ofrece una imagen asombrosa y poderosa de Jesús glorificado. En Apocalipsis 1, 12, 16, Juan describe cómo vio a uno semejante al Hijo del Hombre caminando entre 7 candelabros de oro, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esta visión no solo reafirma la divinidad de Jesús, sino que también revela su autoridad y poder supremos. Los elementos descritos en la visión, los ojos de fuego, los pies de bronce y la voz como muchas aguas, simbolizan su capacidad para ver todas las cosas, su pureza y firmeza y su palabra poderosa y soberana. Esta imagen de Jesús glorificado ofrece consuelo y esperanza a los creyentes, asegurándoles que su Señor es todopoderoso y siempre presente. La visión de Juan también incluye a Jesús sosteniendo 7 estrellas en su mano derecha y una espada aguda de 2 filos saliendo de su boca, y su rostro brillando como el sol en su fuerza. Apocalipsis 1:16. Las 7 estrellas representan los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias mismas. Esta imagen subraya que Jesús no solo tiene autoridad sobre la iglesia, sino que también la sostiene y la guía.
La reacción de Juan ante esta visión es reveladora. Cuando lo vio, cayó como muerto a sus pies, pero Jesús le puso la mano derecha sobre él y dijo: «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Apocalipsis 1, 17, 18. Esta declaración final reafirma el triunfo de Jesús sobre la muerte y su autoridad sobre el más allá, proporcionando a los creyentes una seguridad inquebrantable en su victoria y su presencia continua. La visión del Hijo del Hombre en Apocalipsis es una de las descripciones más poderosas y consoladoras de Jesús en su gloria celestial. En Apocalipsis 1, 12, 16, Juan ve a Jesús caminando entre 7 candelabros de oro, representando las 7 iglesias de Asia Menor. Jesús está vestido con una túnica larga y un cinto de oro, con su cabello blanco como la lana y sus ojos como llamas de fuego, simbolizando pureza, sabiduría y omnisciencia. El simbolismo en esta visión es profundo y lleno de significado. Los pies de Jesús, como bronce bruñido, representan su estabilidad y firmeza. Su voz, como el estruendo de muchas aguas, simboliza su autoridad y poder. La espada de 2 filos que sale de su boca es una imagen de la palabra de Dios, poderosa y penetrante, capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. El rostro de Jesús, resplandeciente como el sol, refleja su gloria y divinidad. La reacción de Juan ante esta visión es significativa. Al ver a Jesús en su gloria, Juan cae a sus pies como muerto. Esta reacción de temor y reverencia destaca la majestad y la santidad de Jesús. Sin embargo, Jesús toca a Juan y le dice: «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Apocalipsis 1, 17, 18. Estas palabras son una reafirmación de la victoria de Jesús sobre la muerte y su autoridad suprema. La visión del Hijo del Hombre en Apocalipsis ofrece consuelo y esperanza a los creyentes. Nos recuerda que Jesús está en control, gobernando con autoridad y poder desde su trono celestial. Su presencia entre los candelabros de oro asegura a las iglesias que Él está con ellas, guiándolas y sosteniéndolas. Esta visión es una poderosa afirmación de que a pesar de las tribulaciones y desafíos, Jesús es soberano y su victoria es segura. La historia de Jesús entre su muerte y resurrección es una narrativa llena de misterio, poder y esperanza. A través de su descenso al Hades, su proclamación a los espíritus encarcelados y su resurrección gloriosa, Jesús demostró su autoridad y amor por toda la humanidad. Estos eventos no solo cumplen las profecías bíblicas, sino que también ofrecen una base sólida para la fe cristiana y la esperanza en la vida eterna. La resurrección de Jesús es el fundamento de la esperanza cristiana. Como el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 15, 17, «Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados». La victoria de Jesús sobre la muerte asegura a los creyentes que, a través de Él, también ellos experimentarán la resurrección y la vida eterna. Esta esperanza nos da fuerza para enfrentar los desafíos de la vida y nos motiva a vivir en obediencia y fe. La promesa del regreso de Jesús y la futura resurrección de los creyentes es un tema central en el Nuevo Testamento. Jesús mismo prometió volver y llevar a sus seguidores consigo, asegurando que donde Él esté, también estarán ellos. Juan 14:3. Esta promesa nos llama a vivir en preparación y vigilancia, esperando con ansias el día en que nos reuniremos con nuestro Salvador en gloria. En conclusión, la narrativa de los 3 días entre la muerte y resurrección de Jesús es una poderosa demostración de su amor, poder y autoridad.
nos recuerda que a través de Jesús tenemos esperanza y vida eterna. Su victoria sobre la muerte y su promesa de regreso nos inspiran a vivir con fe y confianza, sabiendo que estamos en manos de un Salvador que ha vencido incluso la muerte. Esta esperanza es un ancla firme para nuestras almas, guiándonos a través de los desafíos de la vida hacia la gloria eterna.